con 47, el dólar MEP a 679 y el riesgo país muy alto, 2.169 puntos básicos. Repetimos, el dólar libre ha subido en los últimos minutos 2 pesos, cotizando a 717 pesos por cada unidad de la moneda norteamericana. Estamos pendientes de otros temas también en la economía, además del valor del dólar, y que tiene que ver con el impuesto de las ganancias. El impuesto a las ganancias, una reforma que va a anunciar en las próximas horas ya Sergio Massa. El mínimo no imponible, según las versiones que están circulando, pasaría a ser de 1 millón de pesos, los sueldos de 1 millón de pesos. Quiero saludar a Damián Di Pace. Damián es conocido economista que además explica muy bien todo esto y queremos entender un poco más. Damián, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes, un placer, ¿eh? Lo mismo digo, Damián, puntos salientes de todo esto, ¿qué estás viendo? Bueno, principal punto es que efectivamente sería un proyecto que se aplicaría no ahora, sino a partir de enero del 2024. Es decir, independientemente del resultado eleccionario, quien venga tendrá que asumir efectivamente cómo financiar esto. Hasta ahora no se sabe cuál va a ser el mecanismo para financiar esta situación. Es evidente que los trabajadores que pagan ganancias no deberían, pero también es evidente que Argentina tiene un déficit fiscal y hasta ahora varios argentinos pagan más de lo que deberían justamente porque las cuentas del Estado no cierran, ¿no? Eso en primera instancia. En segunda instancia tenemos que decir que para el trabajador de bolsillo este sería un beneficio importante teniendo en cuenta las próximas paritarias, lo que siempre suele suceder que en cuanto se dan los tramos paritarios, los trabajadores comienzan a estar alcanzados por el impuesto porque la aceleración de la inflación es muy pero muy elevada. Esto implicaría un beneficio de bolsillo de hasta el 28% para el sector trabajador, ¿no? También, ¿de dónde sale la plata? Yo sé que lo mencionaste un poco al principio, ¿no? Y además no es de puesta en marcha inmediata, se conocerán algunos detalles. O a lo mejor hay una puesta en marcha provisoria hasta que finalmente se obtenga un instrumento técnico, legal y jurídico que permita desarrollarlo, como bien dijiste, a partir del 1 de enero. Pero, ¿de dónde crees que va a salir la plata para esto? Bueno, es verdad. Primero hay como una especie de plan puente provisorio de acá hasta que se ponga a instrumentar en enero 2024. No hay muchos recursos, Pepe, para poner en marcha esto. Veremos con qué nos sorprende hoy el ministro de Economía, pero hasta ahora, desgraciadamente, cuando hay una exención impositiva, hay 3 mecanismos básicos. Endeudamiento, ya sea en pesos dólares. En dólares ya no tenés mucho recurso porque efectivamente no tenés posibilidad de salir a los mercados. En pesos está haciendo, pero ya está recontra saturado, es emitir y volver a colocar deuda en el mercado local, lo cual después termina siendo más inflacionario. Emitir moneda efectivamente terminará siendo inflacionario y subir los impuestos. La presión tributaria en Argentina es muy elevada. Me parece que cuando uno utiliza el término, y esto pasa con este gobierno y ha pasado con otros gobiernos, ¿no? En términos de mercado, cuando uno habla de especulación en el mercado financiero, implica la acción de comprar o vender una acción con la intención de volver a tener un mayor rendimiento en el futuro debido a la expectativa de ese instrumento sobre su futuro valor. Para esta acción, me parece que la cartera de economía y me pregunto por qué no lo hizo en el año previo a su gestión o efectivamente no encontró la forma para tratar de financiar esta medida. Y me parece a mí que en definitiva la respuesta está en que para la cartera de economía, que además es candidato a presidente, la expectativa es que su acción de hoy valga más el 22 de octubre, no porque esté preocupado por el accionar mismo, sino efectivamente porque hay un porcentaje del electorado involucrado, ¿no? Corregime si me equivoco. Tiene toda la sensación de que esto lo van a pagar las empresas. Bueno, podría ser efectivamente un mecanismo por el cual efectivamente se termine compensando con algún subo o por ejemplo con percepción de ganancias sobre las empresas, que ya ha pasado esto, ¿no? Adelanto de percepción de ganancias de las empresas. Ha sucedido en un momento de flaqueza fiscal, con lo cual efectivamente podría suceder. Generalmente sucede sobre las grandes empresas, que son el 0,6% del volumen empresario en Argentina, pero que implican un poco más del 55% de la recaudación, ¿no? ¿Vos crees que el Massa candidato empezó ya en esta etapa crucial a ganarle al Massa ministro de Economía? Sí, sin ninguna duda. Y la realidad es que cuando se van planteando esta medida,
y esto es una situación de sensibilidad social que yo empiezo a reconocer en la calle, es, bueno, los universos que van quedando afuera de las decisiones que va tomando Massa. Veremos si acá hasta el 22 de octubre este ministro candidato empieza a involucrarlos. Ejemplo, ¿qué pasa con los autónomos? Los autónomos, para el mismo nivel de facturación de 12 millones de pesos anuales, que es lo que anunciaría hoy el ministro de Economía, estamos hablando de 1 millón de pesos mensuales, con las deducciones, con los mínimos no imponibles actuales, por la misma nivel de ingreso estarían pagando 2 millones, ya te digo, la fuente, porque tengo una fuente que es un estudio contable, estarían pagando 2.367.000 pesos por el mismo nivel de ingreso, y este es efectivamente un estudio que hizo el contador del estudio Sanoski. Efectivamente, Darío Radmilovich hizo este estudio, es decir, por la misma nivel de ingreso, un autónomo frente a un trabajador que no va a pagar nada, va a estar pagando 2.367.000 pesos. Parece que la inequidad es importante, ¿no? Finalmente, monotributistas, ¿les significa algo esto? No, también es un universo excluido. Yo recién a la mañana ponía en un tweet, también están efectivamente muy retrasados frente a la inflación. Si vos lo terminás en términos históricos, los monotributistas hoy son 4 millones de personas. Si lo ves en términos históricos, cuando surgió el régimen allá por el año 1998, a hoy, ajustado por inflación, te va a sorprender el número. Hoy un prestador de servicio tiene tope para pertenecer al régimen en 7.900.000 pesos. ¿Sabes cuánto debería ser el tope para pertenecer al régimen ajustado por inflación? A ver. 43 millones de pesos. ¿Escuchaste, no? Sí. 43 millones de pesos. Me dejaste ¿Qué sin Argentina habla. tenemos, Pepe? Me ¿Qué dejaste Argentina sin habla. tenemos, Pepe? Exactamente. ¿Qué Argentina tenemos? ¿Qué Argentina tenemos, Damián? Es una locura lo que estás mencionando. Es increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente, por un lado, se intenta beneficiar a cierto sector de la población, muy chiquito. De hecho, te digo ¿por qué digo que es muy chiquito? Si vos tomás efectivamente cuáles son el universo por sector, beneficiado de esta medida, en el caso más beneficiado es el caso de la industria manufacturera. Casi el 20% de los trabajadores estarían alcanzados por este nivel de evolución salarial, y de sujeto al impuesto a las ganancias, obviamente va a ser beneficiado. Después, defensa, seguridad, educación y administración pública, el 14%. Fíjate, la administración pública son salarios que llegan en el 14% a 1 millón de pesos. Servicios financieros, el 12%. Prestación de servicio, 8%. Comunicaciones, 7%, y ahí es del 5 al 0%. O sea que tenés muy concentrado, te dirían 5 o 6 rubros de la economía, casi el 30-35% del beneficio de este impuesto, que no son más de 1 millón de trabajadores frente a 4 millones de monotributistas, y los parias del mercado que yo le llamo a los autónomos son 400.000, y son 400.000 efectivamente porque el retraso del monotributo hizo que se pasen autónomos y efectivamente se terminen fundiendo en nuestro país. Los que efectivamente generan riqueza y empleo en nuestro país